tema si los medios de comunicación te sedujeron a vos, digamos, por lo que en sí mismo te ofrecían como plataforma para hacerte conocer, o vos ya lo viste desde el inicio como un trampolín a lo que era tu proyección política. Hay dos figuras que siempre miré mucho de cómo habían logrado construir su popularidad, que a mí siempre me llamaban la atención. Una era la figura de Ricardo López Murphy, ¿no? Porque tenía muchas similitudes con la mía. Alguien que había militado en la Franja en su momento, que después se había ido, no había encontrado lugar en el partido, pero había estado vinculado al partido porque era asesor de muchos diputados o de algún incluso un candidato a presidente en el 89. Y era un economista consultado no como radical, sino como economista en los medios de comunicación. Y siempre era interesante escucharlo. Y yo decía, siempre tenía cierta facilidad para comunicar. Y digo, yo tengo que explotar esta ventaja que tengo para comunicar en esa línea. Y la otra figura que siempre me impactó mucho fue la de Elisa Carrió, ¿no? Porque ella que entendió muy bien una cuestión que es clave en la política, que es el posicionamiento. El posicionamiento quiere decir en qué lugar de la góndola te vas a poner vos. Porque si vos estás en el lugar equivocado de la góndola, por más que hagas lo que hagas, el mejor producto del mundo, no lo van a comprar. Entonces, por ejemplo, por mencionar un caso, ustedes saben que hay un producto que yo consumo, una leche de soja que se llama Hades, que es muy conocida. Tiene un problema tremendo de posicionamiento todavía que lo tiene hoy. No se sabe si es una leche de soja y por lo tanto debe ir a la góndola de los lácteos, o es un jugo de manzana, en el caso del que me gusta a mí que es de manzana, y debe por lo tanto ir a la góndola de los jugos. Entonces vos nunca sabés dónde buscarlo, en qué lugar está. Y como tiene un problema de posicionamiento, tiene un problema de ventas, etc. Entonces, Carrió tuvo un problema, acertó en el posicionamiento, en mostrar en un momento en que la sociedad buscaba opositores, sobre todo en las elecciones de medio término. En las elecciones de medio término la sociedad vota secuencialmente en dos secuencias. En la primera toma la decisión de si quiere apoyar o no al gobierno, es medio plebiscitario. Si quiere apoyar al gobierno, game over, ya está, vota el candidato al gobierno. Y si no quiere apoyar al gobierno, dice a ver quién es el mejor opositor y se da vuelta y busca un opositor. Y muchas veces el mejor opositor no es el que dice yo soy el mejor opositor, vamos, no, sino el que cuando uno mire dice, che, a ver, ¿quién era el que puteaba sistemáticamente? ¿Quién denunciaba a esta gente? ¿Quién se ha animado a enfrentarse cuando estaban dulces y nadie se animaba a enfrentarse? Bueno, y siempre aparecía la figura de Carrió fuerte. Entonces, ella desde la Cámara de Diputados hizo fuerte. Yo siempre dije, cuando me meta en la política lo voy a hacer desde la Cámara de Diputados pensando en la enorme trayectoria que había tenido Carrió, también yo viéndola en los debates en la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, digamos que eso era como una visión natural que iba teniendo. Ahora, después son cosas de la vida que vas teniendo oportunidades que vos que son golpes de suerte. Todo el mundo tiene, yo creo que la suerte está subvaluada. La suerte es mucho más importante en la vida de lo que estamos dispuestos a reconocer. Y yo tuve una suerte que en el año 2016 estaba en Centroamérica dando un curso, daba en El Salvador un curso, y me llama el director de programación de Radio Mitre y me dice que se había peleado la nata con el economista que hacía economía durante muchos años con él, que era Ismael Bermúdez. Se habían peleado mal al aire, se habían tenido una discusión que había escalado y Bermúdez había presentado la renuncia indeclinable y se había ido. Y el programa se había quedado sin economista. Y la nata me había entrevistado en un par de oportunidades, había temas de deuda y otras cosas, y le había gustado la forma de comunicar y se había encaprichado esas cosas que son difíciles de entender. Y le dijo al director de la radio que quería que fuera yo, y dice, como sea que sea Tetaz, quiero que arranque, vamos a hacer una prueba, pero que arranque Tetaz. Y yo todavía me quedaba una semana más que tenía que ir a Honduras a dar otro curso más en Honduras, y le digo, mirá, no, tenés que estar pasado mañana acá. Le digo, estás loco. Yo tengo un compromiso acá, una semana en El Salvador, una semana en Honduras, vuelvo dentro de 15 días. Y decir, bueno, esperaron los 15 días cuando llegué. Primero era martes y jueves, hice una prueba martes y jueves, que duró más o menos 2 meses, que iba todos los días de acá de La Plata. Y después un día la nata me dice, vamos a tomar un café, y me dice, mirá, acá los quilombos no son los martes y los jueves que venís vos, acá los quilombos de economía son todos los días. Así que o venís todos los días o no vengas más, una de dos. Bueno,
Y ahí fui a fondo. Y esa es una plataforma que me catapultó mucho. Me hizo muy conocido, me hizo más conocido todavía. Yo ya tenía algo de recorrido en televisión, pero me hizo más conocido en la televisión también. Empecé a trabajar en medios fuertes de televisión también y hacer una referencia. Vos cuando estás todos los días, vos no te das cuenta. Pero, por ejemplo, cuando empezó la campaña, una cosa que me impactó mucho. Cuando empezó la campaña del 2021, que fue la campaña con la que empecé en política, yo empecé a recibir mucho apoyo de los taxistas en la calle. Y me llamaba la atención, de los taxistas en Buenos Aires, ¿no? Acá podía ser porque me conocen los muchachos, pero los taxistas de Buenos Aires, yo no me tomaba tanto taxi. Y encima había estado siempre, había defendido mucho el fenómeno de Uber y que había que generar competencia en toda la economía y que por lo tanto yo me imaginaba que no iba a tener un apoyo de ese sector tan grande y me sorprendí. Y cuando le cuento a Pablo Oliveto que estaba haciendo la campaña conmigo, digo, che, ¿sabés qué? Los tacheros me tocan bocina, me aplauden por la calle, es una cosa, me sorprende. Me dice, es que los tipos te tienen adentro del taxi todas las mañanas. Claro. Vos estás 4 horas todas las mañanas dentro del taxi con ellos, vos no te das cuenta, pero vos sos parte estás en el asiento del acompañante del tipo, venís vos, llevándole mate todos los días, 4 horas por día, el tipo ya te considera parte de su familia. Entonces ese vínculo es muy fuerte, es un vínculo que te genera confianza, entonces como cosa natural, vos fíjate, yo casi no tuve transición. Una mañana me despedí del programa de La Nata y a la tarde estaba anunciando la candidatura y a la noche ya estaba en un canal de televisión con el otro sombrero, para usar la misma analogía de Javier. Con el sombrero ahora del candidato, pero no, casi sin transición. Sin embargo, tuviste una continuidad política, aunque sea de pensamiento, a través justamente de las columnas en las que participabas. Entonces, hoy si vos tuvieses que tomar como puntos de referencia en estos últimos años, ¿quién es el que vos hoy rescatás como más fuerte en el tema de comunicación, por la capacidad de comunicar y por la solidez? ¿Y cuál es el que rescatás más desde el punto de vista político? Por ahí excediendo lo de Carrión, me refiero como modelo de pensamiento. Bueno, de economistas hay muchos que son buenos comunicadores, ¿no? El mejor de todos se fue, que era Tomás Bulat, era el mejor de todos. De hecho, tenía una muy buena relación con él, paradójicamente pincha, ¿no? Entonces hasta ahí llegaba la simpatía. Pero él me llevó mucho al principio, cuando yo recién empezaba a dar conferencias, a distintos lugares, tenía una muy buena relación con él y aprendí mucho. Y después, por ejemplo, Juan Carlos de Pablo. Juan Carlos de Pablo es otro comunicador extraordinario, otra persona con mucha facilidad para comunicar. Después el propio Martín Lustó. Martín, antes de meterse en política, cuando era economista y escribía y era más académico, también tenía un perfil tenía una columna en el programa de Andy Kuznetsov, creo que era en la Rock and Pop, en una radio también muy conocida, una FM con mucho rating de Buenos Aires, y también tenía ese perfil de comunicación muy fácil, ¿no? Hoy sería Claudio Suchovicki, probablemente Claudio es el mejor comunicador como economista, es un tipo que tiene mucha facilidad, que lo ves que en las redes sociales además se viraliza inmediatamente cada vez que hace un video, porque se ve que es fácil para la gente, lo siente muy bien como comunicador. Ahora, cuando vos lo mirás como referencias políticas, yo creo que tienen mucho futuro. Bueno, vos mencionaste a uno, que es Maxi Puyar, que tiene mucho futuro porque construyó mucho trabajando y caminando la calle. Yo lo acompañé a Maxi en la campaña del año pasado, fui un par de veces a Santa Fe y fuimos a un barrio, me acuerdo un día, fuimos a un barrio de Santa Fe, que es un barrio muy humilde de Santa Fe, como ir a cada barrio aeropuerto, una cosa así, con algunos monoblocks, una estructura así. Y que me acuerdo que la vez que en la campaña del 2021 con el PRO nos metíamos en algunos barrios, había que entrar con todo un grupo, nadie se animaba a entrar solo, ¿no? En esos barrios. Y yo dije, acá nos van a matar. Y no, fue una que bajaba la gente a abrazarlo, lo quería un montón la gente. Había construido en el 1 a 1 permanentemente, caminando mucho la calle, y había construido con mucha porosidad, respetando los comités de cada lugar y efectivamente con la estructura del partido, como mencionabas vos. Y el otro que a mí me gusta mucho y me gusta cómo combina también comunicacionalmente es Rodrigo de Loredo. Yo creo que Rodrigo, nosotros lamentablemente no logramos que él fuera candidato a gobernador, la disputa está con juez estaba muy convencido de que él podía ganar y bueno, fue ese candidato. Rodrigo va a ser gobernador de Córdoba tarde o temprano y es un candidato que tiene mucha fuerza comunicacional, probablemente que tiene más claridad
comunicación, muy buen discurso siempre, hace equilibrio, le toca un lugar ahora que no es nada fácil y tiene que estar haciendo equilibrio ahí en el bloque y lo está haciendo muy bien, así que creo que es una figura también, una referencia. ¿Y vos pensás que el espacio libertario va a poder generar músculo político? No, yo creo que lo que está haciendo el espacio libertario de manera muy pragmática es comiéndose todo el peronismo que puede. Es un Pac-Man Milei que abraza peronistas, entonces uno ve, si uno mira el gabinete de Milei, hay más peronistas que libertarios. Entonces, y con los que cierra, digamos, uno dice no tiene gobernadores Milei, mentira, tiene a Jaldo en Tucumán, que es más de Milei que cualquier simpatizante de Milei. Ahora está muy cercano de Jalil de Catamarca también, es decir, él va buscando los sectores del peronismo que sabe que son no kirchneristas o que puede traer, ¿no? Se lo llevó a Scioli, le dio un lugar en el gabinete, y decía, Scioli, había sido candidato a presidente hacía 15 días atrás, y sin embargo lo trajo para acá el propio Guillermo Franco. Entonces, él construye mucho músculo político, inclusive sorprendió durante la campaña que tuvo que pagar un costo por eso, por su cercanía con Barrio Nuevo. Si buscó cercanía con gremios, no es que el discurso de la casta era solamente por legalería, en la práctica, de manera muy pragmática, muy inteligente, fue a buscar sectores de los gremios, sectores del peronismo, y está sumando volumen político por ese lado, más que en la construcción política propia. Lo vas a ver ahora en la votación de medio término. Él tiene algunas figuras nuevas que aparecieron. Uno de los casos más claros es el de Adorni. Manuel va a ser candidato seguro, y va a ser un buen candidato para él, porque además es muy bueno comunicando. Sí, muy bueno. Entonces va a ser un muy buen candidato para él. Pero más allá de la figura de Adorni, no ha tenido la capacidad de crear figuras nuevas. Es él, y de hecho en el proceso electoral, cuando él no iba en la boleta y se adelantaban las elecciones en alguna localidad, aunque él dijera mi candidato es fulano, sacaba 3%. Va a tener un problema ahora en la elección de medio término en muchos distritos donde no estar la figura de él va a ser difícil para traccionar. Pues es que para todos aquellos que hayan tenido algún contacto con el interior del país, ¿no? Para el gobernante de las provincias se hace muy necesario estar bajo el calor del apoyo del gobierno nacional. Claro. Uno de los casos que yo he visto con claridad, porque lo he podido visualizar en los últimos 10 años, es el de Santiago del Estero. Uno, Santiago del Estero, podrá recriminarle muchas cosas desde el punto de vista político, porque en muchos aspectos es un feudo. Pero lo cierto es que Santiago ha crecido en infraestructura. Cuando vos charlás con el tachero, da la sensación como que se puede llegar hasta fin de mes, que todo el mundo tiene un rebusque desde el cual, digamos, el futuro inmediato no es una preocupación, digamos, ¿no? Entonces, bueno, para ese tipo de gobernantes, el hecho de estar bajo el calor del Estado Nacional se hace casi, digamos, como indispensable. Y quizás sea uno de los argumentos que también use el gobierno de Milei como para poder conseguir adeptos. Varios me preguntaron, che, ¿van a hablar de la ley de bases? Me gustaría que nos comentaras desde tu posición cuáles son los aspectos de la ley de bases que más expectativas te generan y cuáles te generan preocupación. Primero un último comentario de esto de las provincias que decías vos. Milei tomó una decisión de que uno de los principales canales del ajuste que está haciendo es la transferencia de las provincias, justamente. Entonces hay provincias donde, caso de que mencionaste vos, que Santiago del Estero, 9 de cada 10 pesos que gasta Santiago del Estero vienen de la nación. Está bien, mucho por coparticipación directa, no es que tampoco se va a morir, va a seguir teniendo el vínculo de la coparticipación directa, pero también recibía mucho por ATNs, por mecanismos discrecionales. Y todo eso, sin mirar de quién era el signo político, lo cortó. Y eso, digamos, los gobernadores le van a pasar una factura en la elección de medio término. Va a tener un problema en las provincias como estas, donde es tan fuerte el gobernador por haber cortado tanto. Lo quiero ver. Digamos, fue valiente la decisión de Milei de cortar ahí. Yendo a la ley bases. Primero, digamos, vos te llamás igual ahora que cuando tenías 5 años, pero no tenés nada que ver. Lo que eras vos, Ricardo, de 5 años, con lo que sos Ricardo ahora. Has cambiado, sos una persona distinta, probablemente has cambiado con respecto a lo que eras hace 10 años. Digamos, uno cambia. La ley base no es la misma cosa. Si se sigue llamando igual y uno tiene en la memoria, lo dice, porque hace poco yo decía medio en broma, medio en serio, que en las redes sociales, que no nos estaba yendo bien a nosotros, se dividían en dos. La mitad nos puteaba porque nos decía le votan todo a Milei,
y la otra mitad nos puteaba porque nos decían no le votan nada a Milei. Entonces, bueno, vamos, la ley bases no es la ley base que mandó Milei a principios de enero. Milei mandó una ley con 670 artículos que tenían un ajuste a los jubilados que era brutal, suspendía la fórmula de ajuste. Tenía un aumento de retenciones, que para los sectores productivos y los del interior particularmente era muy mala, muy mala. Tenía una reforma política que generaba unas circunscripciones uninominales, que es un mecanismo que favorece mucho a los, por ejemplo, al peronismo en el conurbano le hubiera dado 20 diputados más con seguridad. Tenía un avance sobre organismos de la cultura que son reconocidos, como el sindicato de actores y otros espacios de la cultura que son muy conocidos. Tenía una flexibilización de normativas medioambientales que no estaba bien tampoco, que generaba mucha resistencia. La primera versión de la ley base tenía más problemas que oportunidades. Y justamente el punto positivo, que creo que lo que le reconoce todo el mundo ahora a Milei, es que tuvo la capacidad de negociar y de encontrar la diagonal de la política, ¿no? Y de entender que tenía que construir consenso. Pensá que tiene 37 diputados nada más, sobre 257. Para aprobar una ley necesita 129. Tiene 37 nada más, tiene 7 senadores nada más. Para aprobar una ley necesita 37, tiene 7. Entonces, desde cero, con muy poco capital político, supo ir negociando. Y nosotros tuvimos dos enfoques, digamos. Buena parte de la oposición, que es el caso nuestro, tomó un enfoque constructivo. Entonces nosotros estuvimos permanentemente tratando de cambiar cosas que no nos gustaban de la ley base, sacar todo esto que te conté y agregar algunas cosas que nos parecía que le faltaban. Por ejemplo, la reforma laboral. Vos me preguntaste qué me entusiasmaba más. Nosotros habíamos trabajado mucho. En mi caso fue uno de los primeros proyectos que presenté de reforma laboral. El propio Martín Lustó lo había hecho en el Senado. Si muchos de nosotros habíamos trabajado mucho en eso. Porque hay un denominador. Yo cada vez que recorro el país y hablo con una pyme, no importa el sector de la actividad económica en el que esté, no importa el lugar del país en el que sea, todos te decían, sí, yo contrataría a un pibe más, 2 pibes más, 3 pibes, abriría ya, compraría una máquina nueva, pero no me animo porque tengo miedo de contratar. Esto no pasa en ningún lugar del mundo. Vos podés tener miedo de que le pase algo a una criatura tuya o de tener miedo de que te asalten, pero miedo de contratar se supone que estás resolviendo un problema. No, el pyme tiene pánico de contratar un trabajador. Nosotros, si no atacábamos eso, Argentina no salía más. Y nosotros le dimos de lleno, porque ahí hay una regla de oro, que es la regla de oro de las indemnizaciones en el mundo, que funciona bien, que es la regla de un salario por año trabajado. Entonces eso te da certidumbre al empresario, al trabajador también. Vos estuviste 10 años en una empresa, te vas y te indemnizan con 10 salarios y eso funciona bien. Acá con la legislación de la década del 90 que hizo Menem, con buena voluntad, porque tenía la intención de que se formalizara el mercado y se hubiera menos problemas de registración, puso muchas multas sobre los defectos de registración, y las multas, en vez de ir directamente a la FIP, forman parte del juicio laboral. Las convirtió en un mecanismo de capitalización a las multas, tipo FJP, pero con las multas. Entonces las metió en el juicio laboral. Y por lo tanto el incentivo del juicio laboral es brutal, porque vos estás por ahí 2 años trabajando y te dicen, podés hacer un juicio por 25 salarios. Pero entonces si hago un juicio me llevo una torta. Y el abogado que te cobra 20, ahora le pusimos un tope de 20, pero en la ley base, pero te cobraba capaz que más. Sobre ese juicio tenía un incentivo también para decir, che, vamos a litigar. Entonces estaban todos los incentivos alineados para que se litigara. Y entonces eso generaba, para que vos te des una idea, tenemos la misma cantidad de trabajo registrado desde el 2011 y en las pymes desde el 2007. Y sin embargo tenemos el triple de juicios laborales. Entonces se empezó a crear una bola de industria de juicio laboral que paralizó cualquier posibilidad de contratar trabajadores. Y no hay manera de terminar con la pobreza si nosotros no dinamizamos de vuelta el mercado de trabajo. Todo lo demás, los planes sociales, todo lo demás, es pan para hoy y hambre para mañana. Eso hay que tratar de ir eliminándolo, porque además es costoso y genera los incentivos malos en todo sentido. La única salida que tenemos nosotros, si queremos incluir en serio, que la inclusión sea no la pavada esta de si hablar con la E o no, sino en serio, es que la gente tenga laburo. No hay otra manera. Tenemos que recuperar ese valor central que es que la sociedad se estructure en torno de la escuela y en torno del trabajo. Porque además es una sociedad más segura si se estructura en torno a esos 2 pilares. Bueno, eso la ley bases de la propuesta de reforma laboral nuestra
terminó negociando el gobierno con algunos gremios y sacaron algunas cosas, pero el 80% de la reforma laboral nuestra quedó en pie con eso y me parece que es una de las grandes oportunidades. ¿Qué no me gusta a mí? A mí no me gusta el régimen de inversiones, de incentivos para grandes inversiones. El famoso RIGI de la ley, ¿no? Y tampoco me gusta la forma en que se volvió a poner el impuesto a las ganancias. En lo segundo no me gusta lo del impuesto a las ganancias porque es una estafa electoral, como se hizo. O sea, el impuesto a las ganancias es un impuesto central. Cuando vos hagas una reforma tributaria que le quite los impuestos a la producción en Argentina, que le quite los impuestos a las exportaciones, hay que poner un buen impuesto a las ganancias. Eso va a tener que estar. Tarde o temprano tiene que estar. Pero ahora, en un contexto donde no hay ninguna baja de impuestos, todo lo que estamos haciendo es subir impuestos, encima la clase media que está recontra golpeada en el medio de una crisis tan grande, el impuesto a ganancia ahora, justamente cuando ganaste las elecciones la semana pasada, diciendo que votando junto con Massa para eliminar el impuesto a las ganancias, bien demagógicamente ante las elecciones y ahora una semana después lo querés poner de vuelta. Yo no me presté para esa estafa, no lo voté, bueno, igualmente ganó. Y el RIGI porque todos los incentivos del RIGI están bien, pero no hay razón por qué tienen que ser solamente para alguien que viene a poner 200 millones de dólares. Digamos, y entonces, el que puso 200 la semana pasada, y el que en vez de poner 200 pone 1 millón, el que tiene una pyme, y pone capital de toda su vida y lo arriesga, ese no lo tenemos que tratar un poco mejor. Entonces, ese esquema de beneficio para un sector, que encima es un sector que tiene mucha plata, y no para el resto de la economía, y no para las pymes, no me gusta. Y ya tenemos de esos regímenes, ya tenemos el de Tierra del Fuego, ya tenemos un régimen especial para la industria del software, otro régimen especial para la industria automotriz, basta de regímenes especiales, ley pareja no es rigurosa, y todos estos regímenes además siempre es cada vez que uno hace estos Frankenstein, es fácil entrar y después es muy difícil salir. Lo de Tierra del Fuego, la ley de Tierra del Fuego es la 19.640, la que creó el régimen de Tierra del Fuego. ¿Saben de qué año es? 19.640. Es del año 74. Tiene 50 años. No tiene nada que ver lo que está pasando hoy en el sur de la Argentina con lo que pasaba. No estaba ni en la cuestión del Beagle Laudada. Si había, sí, hipótesis de conflicto con Chile, estaba en peligro, uno decía hay que poblar la Patagonia. Había un montón de cosas que eran razonables en ese régimen. Hoy no. Hoy que vos tengas una ensambladora a 3.000 kilómetros del centro donde vive la mayor cantidad de gente, en el lugar donde se pagan los salarios más altos del país, no tiene ningún sentido, subsidiado por toda la población, no tiene pies ni cabeza. La modificación, digamos, de la política en lo que se refiere a transparencia de donde obtienen los recursos, ¿podría ayudar a acotar de alguna manera este tipo de privilegios que se ven una vez que un gobierno llega con un discurso al poder y parecería dar vuelta a la hoja y olvidarse de ciertos compromisos previos, como este tema justamente de los beneficios para determinados sectores? Lo que pasa es que hay muchos problemas, ¿no? Hay muchísimos problemas. Primero, punto a favor. Hay que transparentar la política, eso está claro. Hay que transparentar la política. Tienen que ser, los aportes, quien los haga, tienen que ser transparentes. Esto de inventar un sistema donde la política tiene, por ejemplo, hubo un escándalo como parte de la ley base porque nosotros restablecimos un artículo, que era un artículo que establecía un impuesto al tabaco, que desde el año 2017 hay una empresa muy importante en la Argentina que se hace la distraída, utiliza cautelares para no pagar el impuesto al tabaco y ya se está llevando el 40% del mercado y vende cigarrillos muy barato. Entonces este indicador, que es muy importante para la salud, de que en el mundo la gente fuma cada vez menos, en Argentina desde el 2017 está estancado. De hecho, en los últimos años empezó a subir. O sea, tenemos más fumadores ahora que en 2017. Somos el único país del mundo que revirtió la tendencia a la baja. ¿Por qué le estamos regalando los cigarrillos a los pibes? Eso está mal, digamos. Y además estamos desfinanciando el sistema de salud porque después el tipo que fuma sabemos que tarde o temprano lo vamos a tener que atender. Entonces, es un desastre eso. Ahora, resulta que este tipo financiaba políticos. Entonces, cuando nosotros dijimos, no va más con esto, hay que transparentarlo, hay que dar la cara, hay que volver a poner este impuesto como corresponde, ley pareja no es rigurosa otra vez, todo el mundo tiene que pagar el mismo impuesto y el paquete de cigarrillos tiene que tener impuesto, sea de la marca que sea, se armó un revuelo en la Cámara total. Y fíjate que fue una ley, yo no voy a decir más nada que esto, pero fue una ley que cuando vos mirás quién votó a favor de la tabacalera, te vas a llevar un montón de sorpresas. Porque fue transversal a la política. No es que esta tabacalera, obviamente, es un tipo inteligente, el de la tabacalera,
no es que la tabacalera financie un conjunto de ideas con las que está de acuerdo. ¿Entendés lo que te quiero decir? Entonces, Sí. esta idea que está en el espíritu del financiamiento privado, uno dice, bueno, pero ¿qué problema hay de que un privado financie un conjunto de ideas que apoya? Eso está bien, digamos, ¿no? Eso está muy bien a nivel de las personas. Entonces, ¿qué me parece que tendría que pasar? Libertad para que las personas hagan los aportes que quieren hacer, no para que las empresas hagan los aportes que quieren hacer. Hay una limitación, el aporte de las empresas tiene que tener una limitación. Este aporte de las empresas, donde la empresa aporta a todos los candidatos, cuando vos mirás los aportes en blanco, hay una cosa notable. Las aceiteras, por ejemplo. Las aceiteras de Argentina son los principales aportantes de todos los candidatos. Es decir, ¿qué están comprando? El sistema están comprando. Ya no están apoyando un conjunto de ideas que sería legítimo, opinable, bueno, se puede debatir, pero bueno, está bien, podría ser que la sociedad, esa empresa esté realmente de acuerdo a valores de mercado o esté de acuerdo con valores más proteccionistas y quiera por lo tanto apoyar otro espacio político. Eso podría ser razonable. Pero no, acá le ponen 10 al que creen que va a ganar y 8 al que sale segundo, no vaya a hacer cosa que haya una sorpresa. Y vos decís, ¿qué están haciendo? Están comprando el sistema, eso no puede ser, eso hay que terminarlo. Y además el mismo sistema genera, digamos, ciertas mecánicas para obtener recursos de manera irregular. El caso Chocolate acá en la provincia de Buenos Aires es un caso claro. Ponete en el rol de las consultoras en este momento. Mucha inversión en Paraguay, por ejemplo, es inversión argentina y chilena. Tienen exenciones impositivas, mejores dividendos, ¿no? Seguramente muchos deben estar consultando hoy sobre cuál es el momento para desembarcar en Argentina, porque se espera que de alguna manera va a ser un terreno propicio. ¿Cuándo pensás vos que las consultoras van a dar luz verde para poder hacer inversiones en Argentina? Ahora, ya. Y te voy a decir por qué. Este es el momento. Porque cuando vos mirás la foto no te invita a invertir en Argentina, te invita a invertir en Paraguay. Porque la presión fiscal en la Argentina es de 45 puntos del producto y la presión fiscal en Paraguay es de 12. Paraguay es el país de toda América que tiene menos presión fiscal. Entonces, la verdad que parece más razonable ir a invertir en Paraguay. No te lastimes en Paraguay, eso sí, no te lastimes porque, claro, como tiene una presión fiscal tan baja, entonces el Estado es muy chiquito. Y como el Estado es muy chiquito, te tenés que pagar todo y en función de lo que vos tenés que pagar, lo que vos puedas pagar, tenés la escuela que puedas tener, la seguridad que puedas tener, la salud que puedas tener. Tampoco nosotros nos valoramos nada porque hacia allá estamos yendo. Ahora, esa es la foto. Cuando vos ves la tendencia, los dos están en sentido opuesto y van a converger. ¿Por qué? Porque Argentina ya la sociedad dijo basta. La sociedad se hartó de este nivel de presión tributaria y agobiante y de hecho votó un presidente comprometido a bajar los impuestos. Para otro día, ¿cuándo lo va a poder bajar efectivamente? Y esto que medio en broma, medio en serio digo yo del teorema de Baglini, ¿no? Finalmente lo está subiendo, no lo está bajando. Pero bueno, creámosle que realmente quiere bajar los impuestos. Entonces, la sociedad dijo basta y la sociedad en Argentina es un techo 45 puntos de presión tributaria. Cuando uno mira hacia adelante, en la medida que el déficit fiscal lo permita, Argentina va a ir hacia una menor presión tributaria. De acá a 10 años, a 15 años, cuando madure un proyecto de inversión que vos podés estar encarando o de instalación de un desarrollo productivo, Argentina va a tener probablemente entre 5 y 10 puntos de presión tributaria menos de lo que tiene ahora. Ahora, a Paraguay le va a pasar exactamente lo contrario. Porque en Paraguay empieza a haber demandas de lo que llaman las demandas de segunda generación, ¿no? Esto de que el paraguayo que se lastima tiene que viene a Argentina o viene a buscar educación en Argentina, digamos, la sociedad, en la medida que le empieza a ir bien a Paraguay y tiene mucha estabilidad y le va bien y empieza a desarrollarse una clase media, esa clase media empieza a reclamar políticamente y decir, che, no puede ser que nosotros que estamos creciendo y todo tenemos que empezar a tener un sistema educativo más o menos razonable, un sistema de salud pública que funcione. Entonces, eso va a obligar a Paraguay a empezar a generar presión tributaria más alta, desde un lugar tan abajo como está. Entonces, yo creo que hacia 5 o 10 años, que es el tiempo de maduración de un proyecto de mediano plazo, yo creo que la presión tributaria va a converger a ser más alta en Paraguay y más baja en Argentina. Y además Argentina ahora está muy barato, en términos de precios de activos. Si vos podés comprar una empresa, te podés comprar el Merval argentino por nada, por chauche palito. Entonces esa oportunidad de poder comprarte un montón de empresas es una oportunidad única.
Bien, ¿y cuál sería el mensaje para la clase media, que somos los que estamos de alguna manera acá y que estamos esperando empezar a sentir el calor de esa luz que vemos al final del túnel?